Bueno, buenas noches a todos, shalom. Quedad saludados y dar la bienvenida también a las visitas. Bueno, aquí hay unos cachivaches que habéis visto algunos, ¿vale? Pero no es que me he vuelto loco, es que voy a explicar una cosa al final del estudio, ¿no? Es algo ilustrativo. Bueno, iniciamos este mes una serie de estudios relacionados con la vida práctica, con la vida práctica. Y la vida práctica, como veremos, tiene que ver con las relaciones con nuestros semejantes. Entonces, el texto que empieza a introducir este tema de las relaciones personales lo encontramos en Mateo 18, empezamos con el versículo 1, dice, bueno, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Me parece que ¿puedes continuar? Es que creo que te he dicho el 1, pero continuaba, no te he dicho... Vale. Y llamando Jesús, fijaros, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo quién es el mayor en el reino de los cielos. En algunas versiones dicen quién es el más importante en el reino de los cielos. Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Siguiente versículo, por favor. Y dijo, aquí está la clave. De cierto os digo, cuando dice en la Biblia, habréis visto que en algunas versiones habla mucho de cierto os digo, a veces lo repite dos veces, de cierto os digo, ¿vale? Esa es una manera en el hebreo de enfatizar algo. Cuando se repite algo así, es como, estad atentos, que lo que os voy a decir es importantísimo, ¿vale? Que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Bueno, vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe y toque nuestros corazones. Padre Santo, ponemos esta noche, Señor, en tus manos, Padre. Te damos muchísimas gracias por tu palabra, que siempre es inspiradora, que siempre es una guía valiosísima, Señor, una revelación de tu verdad, de tu amor, de tu misericordia para con nosotros. Y te pido, Señor, en esta noche, que no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú guiándome y hablando a la congregación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar a tratar el tema, vamos a situar un poquito la escena, ¿vale? Es decir, Mateo capítulo 18 y dónde está situado, o sea, digamos, la escena en cuanto al libro del Evangelio de Mateo, ¿no? Bien, si seguimos un poquito la estructura, es decir, los capítulos anteriores del Evangelio de Mateo, comprobamos que desde el capítulo 13 hasta aproximadamente el 17 se dan una serie de acontecimientos, discusiones de Jesús con los discípulos, acompañados de muchos milagros, parábolas, etc., donde Jesús está preparando el terreno, está preparando globalmente los discursos que vendrán después y que están dedicados a la formación de sus discípulos. ¿De acuerdo? Si en anteriores capítulos está presentando lo que es y lo que significa la llegada del reino de Dios, es a partir del capítulo 18 cuando empieza a describir la implicación que este reino tiene en la vida práctica del creyente. Es decir, en Mateo vemos una evolución perfecta y muy claramente definida en cuanto al desarrollo de todo el libro. Mateo fue una persona muy organizada, sabéis que fue un publicano, ¿de acuerdo? Entonces era una persona muy detallista, que tenía que anotar todo perfectamente, es decir, lo que podríamos decir una persona muy diligente en estos asuntos de narrar cosas, muy detallista y muy organizado en cuanto a los papeles, ¿de acuerdo? Una cosa así como Ana cuando predica y dice, número 1, tal, número 2, bueno, pues Mateo sería algo así, ¿vale? Número 1, tal, o sea, hay una evolución,
Y es en este punto, en el capítulo 18, donde se expresa la vida cristiana en toda su plenitud, precisamente a través de las relaciones sociales del creyente. Y es indudable, esto creo que nadie lo duda, que somos seres sociales. Es evidente, ¿no? La vida de ermitaño hace tiempo que pasó, quedaron algunos por ahí, pero es evidente que constantemente nos estamos relacionando los unos con los otros, ¿no? Y es en la manera en que nos relacionamos con nuestro prójimo, es decir, en nuestro comportamiento, donde queda evidenciado lo que somos, lo que tenemos en nuestro corazón, las verdades de nuestra vida y las motivaciones que impulsan nuestras acciones con los demás. Y la primera cualidad que vamos a ver dentro de una serie es el de la humildad, por eso hemos escogido este texto. Y para explicar esta virtud llama la atención una cosa, que Jesús emplea la figura de un niño, como acabamos de ver. Ahora, antes de empezar a explicar el mensaje, vamos a situarnos en el contexto histórico, ¿vale? ¿Por qué utiliza la figura de un niño especialmente para explicar este mensaje Jesús? Vamos a ver la situación de los niños en los tiempos de Jesús. Mirad, estamos en Palestina, ¿de acuerdo? Y hay dos culturas, la cultura judía y la cultura grecorromana, que eran los dominadores en ese momento de esa región. En la cultura judía existía un vínculo tremendamente intenso, muy fuerte entre padres e hijos. El comportamiento de los niños ante la comunidad, ante el pueblo, era una demostración de la buena salud o de la caridad de ese hogar judío. Y es por eso que el compromiso de los padres en la educación de los más pequeños resultaba altamente valiosa precisamente para la preservación de las tradiciones y de las leyes judías. Ahora vamos a contraponer la cultura grecorromana, aunque tienen características muy similares. La cultura grecorromana. Bueno, la educación de los infantes era evidentemente secular y politeísta. Politeísta significa que adoraban muchos dioses. Se le instruía a los niños en el arte de la oratoria, la filosofía y las actividades físicas. Es decir, pues la gimnasia, el atletismo, el manejo de la espada, etcétera, especialmente los valores. Y siempre, siempre bajo una férrea disciplina. Los niños en aquella época carecían de cualquier derecho. Siempre se encontraban sometidos a la libre voluntad de los adultos, su opinión no importaba absolutamente nada, eran tratados como seres inferiores, insignificantes en la escala social. Es más, si un niño se desviaba de las directrices de sus padres, pues el destino que le esperaba era el abandono, que era lo más común, o incluso el asesinato por parte de sus progenitores. Eso estaba socialmente aceptado. Claro, yo entiendo que esto nos llama poderosamente la atención, pero conviene recordar, porque ahora está muy en boca desde hace ya varias décadas, el tema de los derechos del niño, de los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo esto nos fuera que salvajes en aquella época. Pero sí que conviene recordar que el origen de los derechos humanos, el origen de los derechos del niño, su origen es el cristianismo. Hasta que no llega Jesús, si no hubiera llegado Jesús, las cosas hubieran seguido así o incluso peor. O sea que es verdad que nos sorprende, pero hay que recordarlo, ¿vale? Que es el cristianismo el que impone, el que acaba con toda esta clase de prácticas, de maltratos, etc. Fijaros lo que decía el filósofo Platón con respecto a esto. Dice, pienso que los hijos de buena familia deberán ser llevados a la casa de expósitos o a ciertas niñeras que viven en barrios apartados. Pero los hijos de las clases inferiores y todos los que nacen con defectos serán expuestos en secreto de modo que nadie sepa qué ha sido de ellos. O sea, un abandono, vamos. Eso es lo que él recomendaba. Todos los niños que salgan con defectos o indisciplinados, etc., pues nada, a la calle, ¿no? O se les deja con otro pariente o lo que sea. Y veréis, es en este contexto donde Jesús ensalza y pone en valor la figura del niño como un ejemplo de la actitud que debe tener toda aquella persona
que se llama a sí mismo seguidor de Cristo. Y además lo hace con una posición amorosa hacia ellos, tal y como relata Lucas 9:33, lo podéis leer en casa. Narra lo mismo, pero añade una frase, y es que mientras Mateo dice que al niño lo puso en medio de ellos, Lucas añade, Lucas, el apóstol y evangelista, lo que se deduce de sus textos siempre, él resalta mucho la figura humana de Jesús, sus emociones, sus sentimientos y tal. Entonces Lucas añade que Jesús abrazó al niño, como cuando le damos una chuchona a nuestros hijos, sean pequeños o sean mayores. Luego ya de mayores nos repudian, pero de pequeños todavía les podemos dar achuchones y besos y todas esas cosas, ¿no? Pues así hizo Jesús, ¿no? Cariñosamente abrazó al niño y lo expuso como un ejemplo de vida cristiana. Y mirad, a mí hay algo que me fascina y me encanta muchísimo: la predilección que tiene Jesús, no solamente por los niños, sino por las viudas, por los huérfanos, por los mendigos, por los enfermos, por los esclavos. Es decir, hermanos, Jesús tenía una predilección especial por los últimos, los perdedores, los excluidos y despreciados por la sociedad, los sin nombre, aquellos cuyas vidas no valen nada, los que no tienen voz ni esperanza. A todos ellos se dirige Jesús con un mensaje de amor, ni más ni menos que para hacerles ciudadanos del reino. Tremendo. A los últimos les hace entrar en el reino. Ahora, vamos a ver qué cualidades tiene un niño y que justifique el protagonismo que le otorga Jesús en este pasaje. En primer lugar, vamos a ver 5 puntos, y esos 5 puntos también van a seguir una evolución, es decir, que cada uno es consecuencia del anterior. En primer lugar, la capacidad de asombro, de maravillarse en todo cuanto va descubriendo el niño. Mirad, para un niño todo es nuevo, todo es nuevo y siempre están dispuestos a descubrir. A mí me encantan mis hijas cuando vamos al campo, que siempre que ven algún bichito que no habían visto, enseguida nos llaman: papá, mamá, mira, mira, tal. O sea, les encantan las mariposas, las hormiguitas. Podrían pasar horas observando, contemplando y jugando en la naturaleza. Y el creyente, hermanos, no puede permanecer impasible ante las maravillas y los milagros que ha hecho y sigue haciendo Dios en su vida. A mí me encanta muchas veces echar la mirada atrás y comprobar todo lo que Jesús ha hecho en mi vida, cómo me ha impactado, cómo me ha cambiado la vida completamente. Y también me gusta mucho contemplar la naturaleza, contemplar la creación. Y digo, caray, es que es maravillosa la creación, es que es perfecta, es que no tiene errores y todo es del Señor. Decía Chesterton que el mundo está lleno de maravillas, lo que nos falta es la capacidad de asombro. Salmo 104 del 26 al 33. Allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Está describiendo ahí la creación. Les das, recogen, abres tu mano, se hacen de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Qué hermoso, Hermanos, el día que perdamos esta capacidad de asombro, de maravillarnos de las obras de Dios, Dios habrá muerto en nuestra vida. Pues no olvidemos que la adoración es una expresión de asombro y de agradecimiento ante Dios. La segunda cualidad de los niños es la naturalidad. Y es una consecuencia de la anterior. El niño, en su afán por siempre descubrir cosas nuevas y diferentes, se acerca a la realidad sin prejuicios. Los niños no tienen prejuicios.
ni ideas preconcebidas, ni hipótesis, ni hacen especulaciones. Su percepción sobre el objeto de su descubrimiento está vacío y, por tanto, siempre están dispuestos a acercarse, a conocer y amar. No hay nada que se lo impida. Sin embargo, en el creyente, desgraciadamente, siempre están demasiado presentes los prejuicios sobre otras personas, por su color de piel, por su cultura, por su nacionalidad. Y también nos encanta hacer especulaciones e hipótesis sobre la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué pasará? ¿Habrá un plan A? ¿Habrá un plan B? ¿Habrá un plan C? En fin, y esta cualidad, la cualidad de la naturalidad, de la espontaneidad que tienen los niños, nos lleva a la tercera, que es la inocencia. Creo que es una de las características más importantes de los niños. Cuando vemos un niño siempre decimos, la inocencia, inocentes son los niños. Pero la palabra inocencia tiene un doble significado. Mirad, según la Real Academia de la Lengua nos dice que es la condición del que está libre de culpa o pecado y la falta de malicia o picardía. Y este doble sentido lo encontramos concentrado en la figura del niño, pues por edad, en primer lugar, no es culpable ante Dios de mal alguno. Y esta noche quiero recordarte una cosa, que si tienes un sentimiento de culpabilidad que atormenta tu vida, ya es hora de que lo abandones. Porque si lo reconoces y te arrepientes, Dios ya ha pagado el precio de la condena que tú merecías. Así que alegrémonos porque es buena noticia de esto. Bueno, además debemos aprender, como hacen los niños, a acercarnos a otros con confianza, no pensando en el daño que nos van a hacer. A veces somos muy mal pensados, demasiado. Y nos gusta siempre señalar y sacar nuestras propias conclusiones sobre personas o sobre acontecimientos, ¿no? Antes incluso que conocer a esas personas. El niño, sin embargo, primero conoce, ama y se relaciona con alegría con sus semejantes. A mí me encantan mis hijas cuando vamos por la calle y vemos a un compañerito, una compañerita de ellas, que enseguida, papá, con una cara de alegría y empiezan a saludar, estamos aquí y tal. Bueno, pues eso, ¿no? Es decir, no tienen prejuicios. A lo mejor ese día, o sea, a lo mejor 2 horas antes le ha pegado un leñazo, pero ella no se acuerda. Así son los niños. Con lo cual nos lleva a la cuarta cualidad, que es la falta de rencor y capacidad para perdonar. La capacidad de perdonar, olvidando el daño recibido, es una de las características más importantes de los niños. Para un niño no existe un mal tan grande que no sea susceptible de ser perdonado. ¿Perdonado cómo? Pues como hacen los niños, con un abrazo y una sonrisa. Así actúan ellos. Ojalá actuáramos así. Y es que la ausencia del rencor tiene que ver con el reconocimiento de que nosotros también producimos mucho daño a nuestros semejantes todos los días, con gestos, con palabras, con acciones u omisiones. Que no hay que olvidarlo. Debo recordar que aunque no estamos condenados, seguimos siendo pecadores, hermanos. Pecado que también queremos que se nos perdone, pues deberíamos hacer lo mismo con nuestros semejantes. Reclamamos perdón a Dios o a nuestros semejantes, pero somos incapaces de perdonar. Y en este sentido quiero recordaros y recordarme a mí mismo que todos los días ofendemos a Dios. Y Él siempre está dispuesto a perdonarnos y a darnos un gran abrazo. Proverbios 17:9 nos dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Efesios 4:32 nos dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Mateo 6:14: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Y la última cualidad, la última característica de los niños es el de la humildad y la dependencia de Dios. Es decir, todas estas cualidades que hemos visto antes nos llevan a el colofón, digamos, de toda esta serie, es la humildad y la dependencia de Dios.
El orgullo, que es lo opuesto a la humildad, no forma parte de la naturaleza infantil. Vuelvo a repetir. El orgullo, que es lo opuesto a la humildad, no forma parte de la naturaleza de los niños. Eso significa que la ambición personal, el prestigio personal, el afán de poder y ejercicio del poder sobre los demás, el creerse superior a los demás, todo esto es contrario al amor de Dios y por tanto no tiene ninguna cabida en el reino de los cielos. Un niño jamás quiere imponerse por maldad ni trata a los demás como inferiores. Podrá pelear con otro niño, pero nunca se va a sentir superior ni nunca se cree superior a otro semejante, poniéndose por encima. Además, un niño sabe otra cosa, que no puede enfrentar la vida solo, que depende de sus padres, que depende de sus familiares, que depende de la figura del adulto para poder sobrevivir. Y esto nos lleva a que el niño nunca duda, en este sentido, al depender de sus padres, nunca duda de la provisión. Siempre confía ciegamente en sus padres. Mis hijas, cuando llegamos a casa, no ponen en cuestión, no se preguntan si la casa va a seguir existiendo, si la casa va a estar ahí o vamos a terminar en la calle. Dan por hecho que vamos a llegar a casa, a un sitio calentito, que van a tener su cama y que van a cenar y van a beber su buena agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y que van a poder dormir plácidamente. Lo dan por hecho. No dudan, no cuestionan la provisión de los padres. ¿Por qué dudamos sobre la provisión de Dios? Y quería añadir una cualidad que me gusta también en los niños a propósito de esto, que es el espíritu aventurero, desafiante que tienen los niños, pero en el buen sentido, en ese sentido que hemos visto de descubrimiento, de descubrir las cosas por sí mismos, ¿no? Los niños, para los niños, cada día es una aventura. Y yo creo que deberíamos seguir ese ejemplo, que cada día cuando nos levantemos, cuando decimos que el Señor renueva su gracia y su misericordia sobre nuestras vidas, que lo hagamos nuestro realmente y que podamos tener ese espíritu aventurero, ¿no? Es decir, si sabemos que estamos en la voluntad de Dios, sigamos firmemente, a pesar de las circunstancias, a pesar de las presiones de otras personas o de nuestro entorno, sino obedezcamos a Dios, con esa dependencia que tienen vuestros hijos de vosotros, sabiendo que la provisión nunca faltará, que los recursos nunca faltarán y que Él está de nuestro lado mientras le obedezcamos y sigamos su voluntad y sus caminos. Quisiera acabar con Mateo 16, 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Sé que este versículo es archiconocido, ¿no? Pero en una frase tan corta podemos comprobar que esta frase se estructura en 3 partes, muy importantes. Y además utiliza un imperativo, o sea, un mandato. El que quiera ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? En primer lugar, negarse a sí mismo. Entregar su vida por Cristo. Negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarse? Pues negar a todo el pecado que llevamos alojado en nuestro corazón. El orgullo, la soberbia, el adulterio, la fornicación, el amor al dinero, el egoísmo, etc. Una vez que nos negamos a nosotros mismos, dice: para seguirme tendrás que tomar tu cruz. Ah, amigo, ¿y por qué? Porque ese cambio de pasar de negarse a uno mismo a ser un hijo de Dios es un proceso de sacrificio. Yo siempre digo que sin sacrificio no hay evangelio. El evangelio es sacrificio personal, porque pasar de un estado pecaminoso a un estado en el que podemos decir hijos somos de Dios, como decía la canción, es un paso muy doloroso y de sacrificio, por cuanto tenemos que renunciar a muchísimas cosas de este mundo que nos atan. Bien,
Con este texto quería terminar, pero ya, como colofón, voy a hacer un experimento ilustrativo de cómo somos y la obra de Dios que hace en nuestras vidas. Así que me he traído aquí unos... Sí, porque el micro... Ahora te ponen un pie. Ah, ¿Y yo qué hago? Se tapa. creo que se vea bien. No me he vuelto loco, tranquilo. Acércate el pie ahí. No, bueno, pero ya está conectado. Sí, ya está. Vale, no pasa nada. No nos pongamos nerviosos, que más nervioso que yo no estáis vosotros. Sí, ¿no? Vale. A ver, ¿me oís? Sí. ¿No? Se oye. Vamos a ver. No pasa nada. No, creo que lo voy a hacer. Así está. Bueno, el experimento consiste en lo siguiente. Imaginaros que esta botella es un niño, ¿vale? Entonces, los niños, pues, tienen todas las cualidades que hemos visto. Ahí estamos. Muy bien. Tienen todas estas cualidades, ¿de acuerdo? Pero con el paso de los años, conforme vamos creciendo, ¿qué ocurre? Pues que pecados como los que hemos visto, el orgullo, la soberbia, el adulterio, el amor al dinero, el poder, ¿qué va haciendo? Va ensuciando, va enturbiando el agua. ¿Lo veis? ¿Se ve bien? Vale. Entonces, ¿y ahora qué pasa? Porque se han perdido ya todas esas cualidades, ya no están presentes. Nos hemos hecho mayores, ya algunos ya estamos más creciditos, y esas cualidades que un día estuvieron presentes en nuestra niñez se han perdido, ya no vuelven. Pero llega Dios. Aquí tenéis el aceite. He escogido este producto por dos razones. Una, como vamos a ver, el aceite y el agua no se mezclan, ¿verdad? Así es, la luz y las tinieblas, la santidad y el pecado no se mezclan. Y en segundo lugar, lo he elegido porque es un producto muy valioso. Aquí en España, pues como España es un gran productor de aceite, pues todavía es barato, pero en otros países vale una fortuna, una botella de aceite. Algunos le llaman el oro líquido, O sea, imaginaros, algunos lo comparan con el oro. ¿Y qué hace el Señor? Pues va ungiéndonos con su Espíritu Santo. ¿Veis que el aceite va subiendo, queda arriba? ¿Vale? Bien. Pero claro, ahora si siguiéramos añadiendo aceite, llegaría un momento que no cabe. No cabe, el agua turbia, el pecado, con la santidad representada por el aceite, no cabe en la botella. ¿Veis? Que no se mezcla el aceite con el agua turbia. Se puede comprobar, ¿no? Bueno, entonces, si no cabe, ¿qué hacemos entonces? Pues muy sencillo. Aquí hay un tapón.
¿Y qué es lo que hemos hecho? Para que el Espíritu Santo nos llene, para que Dios nos unja con su aceite cada vez más, tenemos que vaciarnos y librarnos de todo ese pecado. Es decir, abrir un tapón en nuestra vida y vaciarnos de todo lo que había enturbiado un día nuestra inocencia, nuestra infancia. Muchas gracias.